y bienvenida a un nuevo programa de Entre Mujeres Podcast. Quien me acompaña, mi amiga, hermana de la vida, Mayeli Tejada. Ustedes ya la conocen, la famosa Pula, quien hoy conducirá conmigo este programa. Un programa, como ustedes ven, nos vinimos al Vigía de La Guaira. Aquí en vivo en el programa podcast con unos invitados excelentes. Desde hace ya 3 programas estamos en sintonía con los movimientos sociales y hoy le tocó al movimiento Afro Guaira. Tenemos invitada a nuestra amiga, hermana de la vida, mujer que casi que me vio nacer, la amiga Gloria Hugueto, afroactivista del movimiento social Afro La Guaira y funcionaria de CONADECAFRO, Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes en Venezuela, en el estado de La Guaira. Y nuestro amigo Sergio Enrique, afroactivista del movimiento social Afro La Guaira también. Bienvenidos y bienvenida a este programa, Sergio. Bienvenido al programa Entre Mujeres Podcast. Hola. Así es, un placer tenerlos aquí con nosotros en esta nueva fase para saber un poquito más sobre Afro La Guaira. Tengo entendido, porque yo tenía un poquito de conocimiento de Afro Caracas. Me imagino que en cada estado, tienen uno, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, buenas tardes y de verdad agradecidas primero por estar aquí en este espacio, además que es un espacio rico de retroalimentación, de intercambio bien divino. Y bueno, Janie siempre sacándome, oye, me sacan la cuenta ahí de los años porque la compañera me dice que yo la... Me ponen evidencia, por favor. Un espacio donde se congregan muchísimos movimientos sociales, un movimiento de movimiento. De todas formas, aquí el compañero Sergio también, a quien Entre Mujeres, porque él está entre mujeres. Él hoy le tocó estar entre mujeres, entonces puede ampliarnos un poco más también ¿en qué consiste ese movimiento social Afro Guaira? Bueno, mira, gracias, ¿verdad?, por darme la oportunidad, ¿vale?, de estar compartiendo con ustedes. Y ustedes, por supuesto, también son afrodescendientes, ¿no? Sí, claro. Y me siento, ¿verdad?, bastante orgulloso de estar acá con ustedes y sobre todo en este espacio, Yeme. Este es un espacio que encierra la historia. Es el centro histórico de La Guaira, uno de los centros históricos más importantes del país. Fue fundado en 1958 y eso lo sabes tú, el 29 de junio, en esa fiesta que te he visto a ti bailando siempre, en la fiesta de San Pablo. Bueno, y esto es un complejo de trincheras, un sistema de defensivo compuesto por más de 20 infraestructura o arquitectura para defender a esa Venezuela del siglo, o esa Guaira del siglo XVIII. Es importante recalcarle estos elementos porque estas estructuras también fueron hechas por manos africanas y de su descendiente, ¿no? Bueno, Afro Guaira en concreto no es más que un movimiento de movimiento, es la congregación de todo el esfuerzo de todas aquellas organizaciones que trabajan la materia afro desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista político, que nos hemos congregado. Nos falta mucho, pero estamos trabajando en eso para construir de verdad esa iniciativa que promueva y consolide lo que es el bienestar de las comunidades afro aquí en nuestra Guaira, que La Guaira es un estado afro por excelencia. Sí, totalmente. La Guaira se podría decir que el 80% de nuestra población es afrodescendiente. De hecho, nuestra diputada es afrodescendiente, una cimarrona. Orgullosamente. Y como tiene que ser, Janie, usted tiene que ser digna representante de ese estirpe que además, bueno, vamos a esperar que ustedes, nos hagan la pregunta, pero hemos seguido muy de cerca, como ella dice, Janie, y casi que, digamos, se conecta tanto con esa cultura nuestra, que disfruta, como dice, todo el tema de los tambores y todo el tema del baile. O sea, digamos que tú eres la primera allí al saltar. No, sí. Ya va, tanto como Gloria. Wow, por favor. Sí. Pero efectivamente creo que importante lo que acaba de decir, cómo introdujo Sergio el programa, porque es importante saber dónde estamos y la importancia de esta estructura, porque es la historia nuestra, la historia afro realmente.
nuestros antepasados fueron los que construyeron a través de la esclavitud este espacio que hoy disfrutamos como centro turístico de La Guaira, pero que bastante muertos, negros, sacrificaron sus vidas para poder nosotros hoy estar aquí en libertad y disfrutando de este bello paisaje. Si nuestro camarógrafo después puede ver, puede hacer un paneo de la vista que nosotros disfrutamos, todos los que venimos a estar aquí en el Vigía. Bueno, La Guaira más cerca, y por eso aprovecho la invitación a hacer por aquí la propaganda del estado más hermoso, definitivamente uno de los estados más hermosos que tiene Venezuela. Sin lugar a dudas, verdad que estar en este espacio, como dice Sergio, que se contextualizó un poco, ubicó a nivel histórico de dónde estamos, y todo, yo creo que toda esa energía se siente, ¿no? Sí. Se siente entre nosotros, hay una energía bien especial, y creo que somos privilegiados y privilegiadas por estar en este espacio, en este estado, en este momento, en este ahora. Qué bendición, esta es una bendición realmente. Pero yo quiero profundizar un poco más el tema, Gloria. El 25 de marzo, Día del Recuerdo de la Víctima de la Esclavitud, la ONU acaba de tomar una decisión histórica, que es la Asamblea General ha declarado la trata transatlántica de africanos esclavizados como uno de los crímenes más graves contra la humanidad, y abre las puertas a las reparaciones históricas. Pero vamos a contextualizar un poco eso. Vamos a contextualizar la lucha del afrodescendiente. Vamos a contextualizar esa cultura un poco, de que ahora es normal que nos digan negro. Yo me siento, de hecho, felicitar un encuentro que me invitaron, el movimiento afro que se hizo ahí en la biblioteca, que hablaba precisamente de esto. De la discriminación. Y nos decían, nos pusieron a reflexionar a mucho, porque para mí es normal, lo asumo, que me digan negra. Para mí es negra, y yo saludo fino porque me siento orgullosa. Es parte de la racialización de la que hemos venido que tengo, pero eso tiene también un trasfondo, que es parte de lo que queremos nosotros con este programa rescatar a través de los movimientos sociales, porque cada movimiento social tiene una carga de lucha, una carga histórica, una bandera de lucha. Y entonces esta bandera de lucha es la que nosotros queremos hoy asomar a través de este programa, profundizar más a esa bandera en la historia. Bueno, a mí porque me apasiona. Creo que hoy no me deja mucho hablar la pública, porque esto a mí me apasiona, porque de allí venimos. Nosotros los tres somos de la parroquia, los cuatro somos de la parroquia, nacido y criado en esta parroquia. Es la mejor parroquia de todo el estado. No voy a tanto eso porque no, tú no puedes, pero yo sí. Estoy criada aquí, entonces tengo mi corazón, todo el mundo sabe. Pero es la parroquia, es la capital del estado. Tengo mi corazón compartido en la parroquia de La Guaira y en la parroquia de Carayaca. Bueno, sí, mi temita. Por eso que tengo que añorar bien mis palabras. Sin embargo, como guaireña nacida aquí, se nos enseñó eso, lo que es las décimas de Cruz de Mayo, lo que es nuestro tambor, disfrutar nuestro San Juan, disfrutar nuestro San Pablo, recorrer los 6 de enero con los reyes, los benditos Reyes Magos. Todo el sincretismo. Un parrandón. La parranda, o sea, eso como parte de la cultura, pero también se nos enseñó a hacer majarete, el besito de coco. Qué rico, el arroz con coco. Y también se nos enseñó que, por ejemplo, la Semana Santa se respetan, pero a pesar de que nacimos en esa trilogía, podríamos decir, de la religiosidad, porque entonces, nacimos en la religión católica, pero nuestros antepasados teníamos otras culturas o otras religiones que también son parte nuestra. Entonces, ser afrodescendiente es una mezcla de tantas cosas que quiero que, y con esto sí me callo, porque son ustedes los que hoy deberían decirlo a todos los que nos ven, que ahorita suman más de 70 personas que ya están conectadas. Bueno, no tenemos ni 20 minutos que nos conectamos. ¿Qué tal? A nivel de todo el... en ese sentido, micrófono de ustedes. Ustedes son los personas, se lo van a enseñar. Entendiendo con la primera pregunta, ¿cuál sería la forma correcta de llamar a una persona por tener melanina en su piel, negro o afro? Ahí abrimos el debate. Mira,
La negritud ciertamente es un hecho donde todos estamos conscientes de que somos, ¿no? De dónde venimos de esa África ancestral, y hablaste un poco ahí de esos viajes transatlánticos, y permíteme explicarlo un poco. Es decir, era el viaje triangular. Los europeos salían de Europa hacia África y llevaban manufactura, llevaban armamento. De África cargaban los esclavos y lo traían a América. En América, con todo ese proceso de esclavización y la venta, donde el africano puede estar considerado una mercancía, y luego de América salían nuevamente a Europa con café, cacao. Ellos dicen café y cacao, pero cuando tú investigas todas las joyas, todo el oro, todo el diamante que existe en Europa, por ejemplo, que existe en el Vaticano, fueron de aquí de América, fueron extraídos, y ahí explotaban también tanto a los indígenas como a los negros para ese proceso de extracción, de saqueo de Venezuela en ese entonces. Entonces todo ese proceso fue un acto deshumano, un acto cruel, donde fueron traídos en condiciones de pauperantes, infrahumanas a los esclavizados, a los negros, que fueron en ese tráfico, que fue lo que disparó lo que se llama la diáspora africana, ¿no? Y llegaron, bueno, aquí en América con todo ese proceso de esclavización. Y el tema de la esclavización no es el tema, el rapto, traerlo acá era un elemento, pero sin embargo de ahí se desprenden muchas cosas. Primero tenían que romperle lo que era la personalidad, romperle la moral, quebrantarle hasta el tema religioso, es decir, arrancarle todo y convertirlo en un animal. Por eso es que el término negro, ellos hasta lo legalizaron, era parte de la ley, porque el negro era algo que no tenía alma, el negro era simplemente un animal. Ese es el término que ellos utilizaron y que ellos socializaron, vamos a decirlo así, en esa Europa, y desde ahí fue que nace ese racismo. El racismo entonces es un tema estructural, es un tema ideológico, es una construcción, es un constructo, es una ingeniería para demostrar de que el negro era inferior y de que el europeo era superior. Ese fue todo el elemento que ellos establecieron ahí para justificar también lo que son, porque fue un tema económico. El tema de la esclavitud fue un tema económico y no un tema social de crueldad para ellos, porque cómo se sostenían las economías tanto de los Estados Unidos, de la América, era en función, la mano de obra, la fuente principal del sostenimiento de la economía era la mano esclava. Y por eso es que es importante, cuando haces esa pregunta, un poco, digamos, despertar la conciencia y contextualizar y además ubicarnos en tiempo y espacio, después de la explicación que da Sergio, el por qué la diferencia entre negro, negra o afro. A partir de, por supuesto, de todas esas situaciones, la ONU declara evidentemente que la palabra correcta, o sea, a nivel inclusive político, social, debería ser afro, por un tema de respeto, por un tema de reivindicación, de esa misma reparación histórica de la que estamos hablando y de la que evidentemente tenemos que nosotros como conquistas, o sea, conquistas afrodescendientes, tenemos que, o sea, digamos, seguir arrimando, seguir formando, seguir educando a la gente que quizás no entiende y que cree que con el negrito o negrita está bien, pero lo que estamos haciendo es afianzar el tema colonial, ¿me entiendes? De lo que ya se ha venido imponiendo durante décadas. Entonces la descolonización empieza por nosotros de construir esa forma de decir, oye, digamos normalizar, aunque nosotros aquí en Venezuela para nosotros es bien natural negrito, negrita, pero por ejemplo te vas a Brasil y en Brasil es totalmente ofensivo y de hecho es un delito llamar negro a otro o negra. Entonces imagínate, en Colombia los afroactivistas colombianos
tienen un poco más de claridad también en ese aspecto, en ese concepto, pues, ¿entienden? Lo manejan más el tema de la diáspora ya, o sea, ellos se ubican dentro de su forma de decir, soy afrodescendiente, lo dicen con toda responsabilidad, porque ha habido una, digamos, esa memoria histórica que nos lleva a conectarnos y saber que ese es no por un tema de por un tema de victimizarnos, o sea, no lo estamos viendo con la mirada, Sergio, con la mirada de la víctima, es con la mirada realmente de esa mirada de esos ancestros o ancestras que fueron tratados y deshumanizados durante todo ese tiempo y que nosotros hoy en día reivindicamos, o sea, el tema de que no es un capricho, es una reivindicación y una reparación, parte de la reparación histórica. Así es, entonces la terminología negro, afrodescendiente. El afro, la literatura dice que nació en esas contiendas de la discriminación racial en los Estados Unidos, ¿no? Y el negro no fue más que un convenio, no más fue de un código que en el año 2000 en Santiago de Chile se acogieron todas las organizaciones a un encuentro mundial para decir somos afrodescendientes, pero fue como un término político para todos unificar la terminología. Sin embargo, para mí yo soy negro, hablan de negritud, de negro y todos nos reconocemos como tal, de verdad. Todo aquí en Venezuela. Ahora, detrás de esos términos hay una carga, como dice la compañera, que hay una carga ahí de discriminación que es el elemento que queremos discutir. Es como negra, ¿cómo está? También depende, Pula, depende de cómo lo digan, ¿no? El cómo también forma parte también un poco de lo que nosotros vivimos en la cotidianidad, porque no es lo mismo que yo te digo, oye, mi negrita Jamie, o sea, lo estoy diciendo con todo el cariño, o mi negro Sergio, puede ser negro, mi compañero, o sea, o mi negra África, que de paso mi hija se llama África, y nada más allí, por ahí sácalo. O sea, ahí hay una carga, ¿no? Y es África, o sea, no es un chiste lo que estoy diciendo, todo lo que las conocemos hemos tenido de repente esa vinculación a Pula, sabemos que África es África, o sea, no es África con todas las piezas. así mismo. Y Bueno, me preguntan África, no, eso es un país, no, es un continente. una niña que fue educada desde pequeña, eso ¿cuáles son sus orígenes? Todo. y para que esté clara, porque aparte de todo, dentro de todo el racismo estructural que vivimos, mi queridas amigas, que me imagino que cada uno aquí tiene un cuento que echar en relación a eso también, y podemos ir avanzando en ese aspecto también. O sea que el tema de, o sea, digamos de eso, preparar, por ejemplo, África en ese aspecto para mí era vital. Claro. Porque enfrentarse, por ejemplo, a toda una cantidad de temas, o sea, en relación a eso, sé que le iba a tocar. Una sociedad Claro. que está construida para eso. Para eso. Si a nosotros El sistema. Bueno, aunque esto no es parte de la pregunta, No importa, pero a mí eso me tocó y no me llamó África. Imagínate. por eso es. Claro, porque entonces es la negrita del salón, porque parece una cosa, cuando uno lo ve, tú dices, pero nosotros sí nos ha tocado fuerte. Duro. Eso que ya pasamos muchos años de esclavitud, pero entonces éramos un salón de 30 o 20, Era la negrita. la negrita. Entonces ya eso, ahí ya te Te pone una condiciona. carga, por una carga extra. Entonces imagínate África siendo en 20 la negrita, aparte se llama África. Sí. Tuvo que ser Duro. tuvo que prepararse muy bien para poder soportar eso. Mira, el tema del mestizaje es como una trampa, ¿no? Ellos hablan de la democracia racial. La democracia racial es que todos somos iguales. Y como todos somos iguales, no te pongas con esa cosa de que negro porque eres una sufrida. No te vengas con eso porque aquí todos somos iguales cuando sabemos que es una mentira. Porque es un proceso heredado de la colonia, de la esclavitud. Es una carga ahí de sufrimiento. Es una carga de discriminación, de exclusión que traen las comunidades negras que no me caracterices igual, ¿entiendes? Aunque el mestizaje ha traído algunas ventajas para la sociedad, bueno, con el tema de los afrodescendientes, mira, tenemos características distintas y tienen que tratarnos de forma diferente. Entonces, yo creo que el tema del mestizaje para nosotros es una trampa. Totalmente es una trampa, o sea, una trampa histórica, porque de hecho el tema de blanquearnos
O sea, ese también es un concepto y es una trampa, el blanquearnos, el blanqueamiento que hemos sufrido durante años. El autorreconocimiento es un arma, o sea, fundamental en todos nosotros, en todas y todos. O sea, el autorreconocernos, el autoaceptarnos con toda nuestro fenotipo, con toda nuestra belleza, o sea, es importante. Por ejemplo, mira, yo he visto situaciones de racismo o endorracismo dentro de las estructuras familiares. Sí. O sea, es decir, el más negrito es el que más lleva dentro de porque nosotros tenemos, además en Venezuela, tenemos una capacidad de esas así, donde tú ves a una catira con aquel cuerpo despampanante, por ejemplo, me pasaba mucho en Perú, y resulta que aquella tipa con aquel rabo, o sea, no es, sí es venezolana. Es venezolana porque cuando se voltea, evidentemente, aquella cosa prominente y todo, o sea, es blanca con todo el fenotipo, pero tiene un trasero, no, de ese trasero, eso es de negro, o sea, eso es de cimarrón, eso es de afrodescendiente, eso es nuestro fenotipo, ¿entiendes? Entonces, esa es venezolana. Y afuera me decían, oye, pero yo pensaba que eran todos indígenas. No, somos todos aborígenes, amor. O sea, aquí ahí está negra de aquí, no eres colombiana, no soy colombiana, soy venezolana, soy de las costas de Venezuela. Pero entonces el blanqueamiento, eso es una trampa. O sea, el blanquear, el que de repente los estereotipos también. Y cuando yo decía, para retomar el tema de que viene de la familia, es porque viene de la familia, porque yo lo sufrí. O sea, ay, Gloria, la que tiene la nariz de lacito, o sea, mi nariz, o sea, y eso era en la familia era un tema. O sea, por ejemplo, no, que, verga, eres bembona, o sea, tienes la boca, y entonces, ¿cómo haces tú para tapar todo eso si ese es tu fenotipo y tienes que amarte así tal cual? O sea, me costó un proceso, me costó años, y no solamente lo que dice Janie, lo sentía en el pedagógico cuando iba, o sea, es decir, era la única negra, y entonces tenías que echarle, pero más todavía el doble para sobresalir, porque entonces el negro le cuesta doble, le cuesta 3 veces, tú que fuiste a la central, o sea, como profesional de verdad nos cuesta las cosas. Darle la palabra a Sergio, me hiciste acordar algo. Sabes que en la universidad, precisamente, negra y de La Guaira, ellos asumían que yo sabía tejer. Negra y es de La Guaira, ella sabe tejer. Hazme la idea, te decía. Y todo el mundo se me decía, ay, Jenny, me la crideja. Y yo odiaba eso, yo decía, no sé tejer. Y eso, en serio, yo nunca en mi vida aprendí a tejer clineja, porque fue un tema de rebeldía, o sea, porque yo soy negra y La Guaira tengo que hacer clineja, y nunca aprendí a tejer clineja porque era precisamente eso. Bueno, es negra, es de La Guaira, ella tiene que saber tejer clineja. Sergio. Mira, en una sociedad como la latinoamericana, la venezolana, donde el eurocentrismo era lo que imperaba, es decir, los códigos, el color, el perfil, el cabello, todo era tendiente a lo europeo. Ser negro, entonces no estabas tú en la onda, eras rechazado. Entonces ese proceso de blanqueamiento del cual hablaba la compañera Gloria, lo que hacía era eso, ir buscando, suavizar. No entendías eso. Bueno, vamos a mejorar la raza. Mejorar la raza era ese proceso de blanqueamiento. Ay, niño, no te vayas con... Sí, para mejorar la raza. Entonces todo ese proceso fue un proceso de blanqueamiento que al final todo eso desembocó en lo que es el endorracismo. Claro, si te prohíben que desde niña, por ejemplo, en el tema de las mujeres, no te recoges del pelo, no te puedes hacer el afro, no te puedes vestir así. Mira, cuando tú llegas vas reprimiendo todos esos elementos, y cuando eres adulta, ¿qué? Te da miedo, te rechazas tú mismo. Y es el otro tema que es el endorracismo. También es una cultura. Tienes que hacerte moñito porque eres negrita. Todo eso. Por eso es que tenemos que hacer un proceso de autorreconocimiento. Aquí, por ejemplo, es fuerte porque, a pesar de que vivimos en un estado que es netamente afrodescendiente, tú caminas por las calles y te das cuenta, por ejemplo, que la gente, cuando yo me pongo mis turbantes, ojo, me los pongo porque efectivamente la maraña que tengo ahorita, a veces no quiero peinarme. Señora, todos los días no estoy. Esto es fuerte. Esto es fuerte.
verte. Y a veces África, no, tampoco es así como tú, no es muy presta para, hija, peíname, no. Lo siento, mamá, tiene mucho cabello, no sé qué. Entonces tengo que hacerlo yo y eso tarda demasiado. O sea, ya llega un momento en que tú te cansas. Entonces, cuando te colocas un turbante, por ejemplo, sales a la calle a comprar, a hacer mis compras, porque es normal, puedo ir por ejemplo, en este me tocó comprar en una carnicería. O sea, no me veían, estaba como invisible, ¿no? Miran primero a la tipa que tiene lo de las cosas, entonces es un tema de estereotipo, hasta para ir a hacerme cosas, no, vamos a elegir primero la que señora, hasta que uno se molesta y dice, oye, mira, yo tengo el rato parada aquí y yo existo, o sea, yo también tengo para pagar, entonces cosas como esas son terribles porque no hay autorreconocimiento. Entonces allí te atajo y vamos a la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que en Venezuela o en este estado hay racismo o discriminación? Efectivamente sí lo hay un racismo estructural. Sí, por supuesto que hay racismo y sobre todo el estructural, ese racismo que es como invisible, ¿verdad? Que está institucionalizado, que no te lo dice, pero que tú sabes que es. Por ejemplo, todavía existe racismo. Claro, obviamente que sí lo hay, y mira, y con la revolución se ha hecho una transformación importante en esos temas. Sin embargo, todavía existe en las altas gerencias, en las tomas de decisiones, en los roles políticos. Es decir, mira, aquí todos contentísimos cuando vieron, mira, llegó Jamie a la Asamblea Nacional, allá se va a conseguir con Casimiro Monasterio. Es decir, porque para nosotros es un logro, porque esos puestos no son reservados para los afrodescendientes, ¿entiendes? Entonces, eso es una batalla que nosotros estamos dando desde AfroWire y por supuesto desde todo este movimiento. No, y no solamente sino que yo le llamo cariñosamente la del patio. ¿Por qué le digo así? O sea, no lo digo por nada porque no, yo de verdad, Jamie, ahora sí en serio la cosa, no saquen cuenta, pero es la realidad. Jamie la vi pequeña, o sea, no es chiste, aunque no se me vea, señores. Yo sé que la melanina, ese es el privilegio de tener esta melanina que no se ve para nada, pero podemos, o sea, ella me puede decir, tú me viste y la gente dirá, oye, pero esa señora nos está mintiendo, no, sí. Porque la vi, entonces la del patio, llegar, Sergio, a un espacio, o sea, como la Asamblea Nacional, debatir allí con los grandes, eso evidentemente eso es una conquista nuestra. O sea, yo me identifico, me conecto, y esto es sin jaladera porque los que me conocen saben que yo soy una mujer seria, objetiva, y lo que estoy diciendo es realmente, ¿entiendes? O sea, la chica de aquí pudo hacerlo, o sea, es decir, eres un referente afrofemenino para muchas y muchos chamos que están iniciando dentro del campo político. Por ejemplo, una África que, por ejemplo, y cualquier otras muchachas que vienen detrás que te ven como un ejemplo a seguir. La chama del patio, la chica, la nuestra, llegó allí a un espacio y sabemos que va a ser nuestra voz dentro de ese espacio. Y eso es importante, que eres nuestra voz dentro de ese espacio. Claro, es compromiso. Poder estar allí sin desconectarte. Sí, es duro, es difícil. Y también entendiendo, porque la mujer decía, y todavía existe el racismo. Sí. Y que te lo digo yo, todavía existe el racismo. Por lo menos los que me conocen saben que yo no me maquillo. No me gusta maquillar. Y es un tema de defender precisamente lo que soy, negra. Porque yo desde chama, como pequeña, mira, este blanquito, bonito, tienes que tratar de pintarte para parecer más bonito. Claro. Entonces eso en mi raciocinio me hizo una conexión tan aguda que no lo soporto. Lo hice. Y yo, mira, tienen que ser para los 15 años de mi hija, que me obligaron a maquillarme. Del resto, no quiero maquillarme porque es precisamente defender lo que realmente uno quiere, lo que realmente uno es. O sea, yo no tengo por qué maquillarme para parecerme a quién. Ojo, por esto no quiero decir nada. Hay mujeres negras, bueno, nuestro productor nos dice que llegamos a los 10K de me gusta, gracias a todos los que nos están viendo a través de este live importante. Claro. Pero, retomando el tema, mira, estamos en vivo. No, esta brisa sabrosa, vale. Mira, dice está buenísimo. No, es buenísimo. No quiere acabar aquí con mi estudio carnal. Pero entonces retomando lo que digo, o sea, yo respeto mucho a las mujeres negras que se maquillan, bellísimas, hermosísimas. Y muchas veces las miro y mira, si yo no me fuera puesto a maquillar, lo puedo invitar así. Pero bueno, yo creo que eso fue una defensa, Gloria,
en una defensa que yo tuve de chama, para entonces Sí. decir, así soy yo soy negra y estoy bien con esto. ¿Ves? Sí. Me siento bien así. Y es parte que es una de las luchas que tenemos las mujeres afrodescendientes. Es una lucha que nos vean, cuando tú decías, tenemos que sacrificarnos el doble. Yo le pedimos a producción que lo retire porque se nos va a llevar la brisa. Que tenemos que sacrificarnos el doble. Que tenemos que- vale. si tú estudias dos horas, los negros tú estudias 4. Sí, sí. Si tú Ese racismo y el estructural. en educación física, no sé, corriendo, pero sí yo tengo que correr y aparte tengo que jugar voleibol. Entonces, eso Sí, El esfuerzo es tremendo. es muy hay que sentir, no, de verdad. es fuerte. Y por Porque- eso la importancia, disculpa Sergio, por eso estoy el derecho a palabra, de este movimiento. Porque en ese Claro. momento esta mujer no tenía una Ese persona espacio. que pudiera sentarse como estamos hablando ahorita y que no dijera, ya va, no desesperes, esta es nuestra realidad, pero que vamos a conocer los objetivos, tú eres afro, no tienes que sentir pena de eso. Así es. Te encuentran iguales. ¿no? Así es, así es, así Y entonces esa es la importancia para mí, que soy parte de este movimiento, del movimiento afro hoy en día para los que vienen atrás. Así Que es. vean, así ¿no? Que mira, ellos pudieron y nosotros hacerle el camino un poquito más fácil de cómo poder afrontar todas las que nosotros. Darle también. Así es. Por ejemplo, en los Estados Unidos el racismo se institucionalizó, se hizo ley con el Ku Klux Klan en esos años 60 y todavía existen, ¿oíste? Porque eso es de la ultraderecha, de la supremacía blanca y ellos todavía están en algunas regiones en Estados Unidos. En Sudáfrica con el apartheid también se hizo ley, es decir, tú no puedes pasar por aquí, tú tienes que tener un libro y todo eso que trajo centenares de muertos. En Venezuela no existe de forma legal, pero sí está institucionalizado, ¿entiendes? Es decir, hay límites para los afrodescendientes, hay límites, hay techos, aquí tú no puedes, y porque no en la música, porque no bailando que eres bueno, o porque no en el deporte, pero en estos temas no, porque ahí tú no eres bueno, tu consistencia, tu fibra muscular, no eres bueno para esto, entonces ese racismo estructural. ¿Dónde puede? Sí, claro, históricamente el negro por la fuerza, hasta allí nada más. Y de hecho, inclusive es tanto así, cuando tú me preguntas que si hay racismo, sí hay. Fíjate tú que nosotros desde CONADECAFRO, o sea, que es la institución para la que estoy ahorita trabajando, además agradecida enormemente con el universo, los ancestros siempre conspiran como para colocarte en el lugar exacto, ¿no? Y allí, desde ese espacio, hemos nosotros recibido, que no somos receptores, ojo, quiero aclarar, de denuncias de ese tipo, más sin embargo la gente, al saber que somos el Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes, inmediatamente ve algunos casos y nos llaman. Y nos llamaron un caso, no voy a decir el liceo para no evidenciarlo, pero un caso donde efectivamente se le estaba violando los derechos a 2 adolescentes en el sentido de que no se le dejaba pasar Janie porque su afro, las niñas iban con el afro sí pula, sí, así tal cual como tú lo ves, en otro liceo, en una zona que es una zona nuestra, que es una cumbe, también una niña con una fuerte depresión, por eso mismo que tú estabas diciendo, y por eso que yo preparé a África en ese sentido y siempre la senté para que estuviera clara porque sabía que a lo que se iba a enfrentar era muy grande. O sea, entiende, estamos bajo un sistema eurocentrista donde está el sistema, digamos, con algunos estándares de belleza y algunos estándares de otro tipo. Pero esa muchacha, quizás sus padres no tuvieron para darles esas herramientas y la niña cayó en una depresión a tal punto de que intentó suicidarse. Y te estoy hablando de la zona en Caruao. O sea, es decir, en la parroquia. Entonces, eso sí hay racismo todavía. Hay gente que aún todavía no se saca, digamos, el chip colonial y todavía sucumbe ante el endorracismo, el tema de la blanquitud o tratar para pasar desapercibido. Muchas mujeres también, así como tú dices del tema de no maquillarse, hay muchas mujeres que tratan de ajustarse a todo lo que es el sistema de los códigos de belleza o los estándares para pasar desapercibidas, ¿entiendes? O sea, es decir, que no se metan conmigo, tratar de una manera también de defenderse, pero por todo lo que se ha vivido, pero es fuerte. Es fuerte, de verdad que para el afrodescendiente, para el negro. Hasta que bueno, de mucha gente
La siguiente pregunta, pues, señores. ¿Qué significa Afro La Guaira? Bueno, ya más o menos lo es. sí, bueno, Afro Guaira, bueno, creo que al inicio lo definimos, pero Afro Guaira es un movimiento, un espacio donde se congregan absolutamente todos, digamos inclusive algunos espacios culturales, algunos grupos culturales también hacen vida dentro de ese espacio, como la Hermandad de San Juanero, que los voy a nombrar aquí. Ajá. La Hermandad de San Juanero es parte de este movimiento social, movimiento como Afro Guaira. Desde el Cumbe también es una organización también social de afro guaireños, y también está dentro de esta otra que se llama Afro Guaira, pero con H. Y así sucesivamente muchísima gente que es afroactivista, que ha estado luchando durante muchísimos años y es parte de esta plataforma que se llama Afro Guaira. Y esto es un espacio, como dice Jamie, que no existía antes, pero que a partir de que el comandante también debemos entonces nosotros remontarnos hasta ese entonces, cuando Chávez mismo, irreverente y rebelde, dijo: yo soy un negro bembón. Se autorreconoció, y estoy erizada en este momento porque de verdad que estoy recordando cómo él se plantaba delante de todo y sentía orgullo por toda esa mezcla tan hermosa que somos los venezolanos y las venezolanas. Entonces, si hay racismo, el tema de Afro Guaira es un tema que a nosotros nos permite avanzar y consolidar y mantener las conquistas que hasta los momentos que hemos tenido hasta ahora, que las sigamos teniendo allí, que las sigamos amarrando, las sigamos fortaleciendo y sigamos, digamos, consolidando lo que es el movimiento afro, y sobre todo dejando dentro de la parte orgánica de los territorios la claridad de lo que somos. ¿Qué aportes culturales de nuestra comunidad afro? Mira, en La Guaira todo es afro. En La Guaira hasta el baile. Mira, ahorita tuvimos en nuestro programa radial, estábamos hablando del tema de la música. Y cada región se identifica, la música se identifica con su región, ¿no? Y eso es un tema de identidad, más de identidad, porque es un tema de resistencia, es un tema de lucha. En La Guaira, por ejemplo, el tema del tambor. El tema del tambor es nuestro, es un tema africano, con algunas modificaciones que se le hicieron acá, por supuesto, con la diáspora. Porque el tambor es pero el tambor como un instrumento de resistencia. El tambor era un instrumento de lucha, y en el tambor ocultábamos hasta códigos de guerra. El tambor era la mística, lo religioso, todo eso, los rituales lo hacíamos nosotros a través de la música, y todavía se siguen siendo. San Juan Bautista, todos esos bailes son rituales nuestros, que lo hacemos con el tambor. Y la gente dice: no, esto es lo que hacen es puro. No, eso es para nosotros, también es magia, eso es lo divino y eso es lo religioso. Como decía Gloria, no, un negrito no tiene que saber bailar tambor, todos no sabemos bailar tambor. Así mismo es. Todos no sabemos bailar tambor. Y sobre todo venimos ahorita recordando un poco el tema del programa que nosotros tuvimos, maravilloso, por ejemplo, lo que pudimos allí sacar con las personas que estuvieron, digamos, de invitados. Ellos son de Caracas y tienen algunos grupos, se llama Herencia Mujer y Tambor. De hecho, que bueno, le agradecemos mucho, pero ellos explicaban algo hermoso y algo que les voy a replicar porque me pareció maravilloso y lo voy a compartir con ustedes. El compañero le decía que porque él no se definía como percusionista, que hay la diferencia entre percusionista y ser tamborero. Nosotros lo que recordamos de ser tamborero es gente del pueblo, no sé qué. El tipo dijo así textual que él era un hombre libre y que tocaba tambor, porque si ustedes desglosan la palabra, el tambor, si le quitas la T, es amor. Y el tambor, o sea, suena, qué bonito, o sea, el tambor es como el sonido del corazón. Entonces yo le decía, oye, cuando tú empiezas a analizar, tú dices, oye, de verdad que tiene una razón del tamaño del... Por eso es que yo no soy percusionista, yo soy tamborero.
porque es lo que me conecta, y es verdad que el elemento del tambor es algo que nos conecta, nos vincula y nos lleva. Tú escuchas, por lo menos. No, aquí no hace falta que nos digas, no hace falta que hables mucho. Y a todos los afros nos pasa. Uno escucha, tú puedes estar mal, triste, tu cuerpo a lo mejor no está en condiciones ese día, pero tú escuchas un tambor y es como la conexión, como que se te mete por los pies y te va subiendo por el cuerpo. Y parece mentira, pero es ahí donde está nuestra fuerza. Parece, pero a lo mejor estoy hablando de manera muy romántica. No es así. Es así. Eso es lo que es el tambor para nosotros. Es como que tú puedes estar muy opacada en ese momento, pero tú escuchas un tambor y te llena de energía, claro, pero te conecta. Pero en África el tambor, la música, el sonido del cuero era para los guerreros. Antes de ir a combatir, era la música, era el baile, era el tambor, era la fortaleza para salir a combatir. Es por eso que el tambor, cada vez que lo escuchamos, es irreverencia, es fuerza, es valentía. No, y cambia totalmente, te cambia la energía, lo que tú dices de eso, o sea, te cambia de estar en bajón, o sea, supera totalmente, porque es algo pero es algo mágico, o sea, de verdad que hay que sentirlo, o sea, de verdad, y eso, y sobre todo no solo eso, Sergio, sino cuando iban al tema de las cosechas y el tambor, hay una conexión allí también, la música, cómo a través de la música podía hacer más fértil el tema de lo que ellos estaban haciendo, lo hacían con más, o sea, no sé, es una cosa que te lleva. Ese es un legado, eso es todo un legado que nos dejaron a nosotros. Eso es nuestro antepasado. Claro, ese es el legado. Es lo que somos. Y por eso desde aquí nuestro llamado a todas las mujeres afro a que no permitan eso que decía la pula, que hay un negro que no sabe mover el tambor. Oh. Eso no lo podemos perder, en serio. Eso no podemos, es como perder nuestra historia. África, ¿estás escuchando? África, bebe. No, pero África ha aprendido. No, África ha aprendido, ha avanzado bastante. Tienes que hacerle honor a ese continente, niño, por favor. Pero sí, yo digo que es como la cultura afro es nuestra historia. Y más nos han dominado por desconocer nuestra historia que por otra cosa. Y entonces no podemos perder, ¿sabes? Yo creo que un elemento importante de este movimiento es ese, el rescate de nuestra cultura, el rescate de nuestra historia. Yo me recuerdo que una vez Gloria me escribía y me decía, Jamie, una encuesta que ella me estaba haciendo, y la encuesta yo me quedaba pensando, yo decía, es cierto, porque ella me preguntaba ¿qué te enseñó tu mamá y tu abuela, por ejemplo, de cómo curar una gripe? Algo así más o menos era la pregunta. Las medicinas ancestrales. Las medicinas ancestrales, y me iba preguntando cosas, y yo le decía, sí, mi abuela hacía, pero ahorita no sé qué echaba, pero sí lo hacía, y entonces, pero en ese momento yo me di la importancia de lo que hace nuestra abuela cuando nos dice, porque ven acá para que vea cómo hago el majarete, ven acá para que vea cómo se prepara esto, el besito de coco, porque es precisamente su legado. Además, mira, te digo algo, no está aquí la compañera, pero hay una compañera que hace besitos de coco y siempre nos sentamos a compartir un café, una cosa, y ella me cuenta que aparte de todo lo que ella ha aprendido de su madre, ella me dice que hay como una especie de ritual, por así decirlo, para hacer los besitos de coco. Yo le digo, oye, te quedaron finos esta vez, o no, mira, te quedaron, me dice, Gloria, es que esta vez, tú sabes, no hice el ritual correspondiente de ponerme y yo le dije, chama, pero tan complicado así. O sea, unos besitos, y ella, no, sí, tú sabes, porque uno se pone el gorro, y yo me le quedaba escuchando, y yo digo, oye, de verdad que la tipa, de verdad, es verdad. Y había momentos en que los besitos estaban espectaculares, pero otros te quedó, no, pero es que esta vez no, lo hice muy rápido, llegué cansada, no hice el ritual. Y yo decía, Dios mío, el ritual, o sea, qué cosa, ¿no? Ay, eso es lo que usted está hablando, lo mismo con el arroz con coco. Antes el arroz con coco era arroz, coco, su clavito, pero no, ahorita le echan leche de coco, leche condensada, nuestras abuelas dicen, eso no es así, no es lo original, porque la canela y ya. La canelita, el clavito, no.
porque es como se transmitían los saberes, o sea, se heredaba de generación en generación. Era un proceso donde la oralidad, donde el conversar, claro, porque no era escrita las cosas, ¿no? No se sabía porque no era necesario, para la cultura de los africanos no era necesario, eso es de Occidente. Y luego la oralidad, cómo transmitíamos de generación en generación, eso era un aprendizaje que tú, para que... Ya va a ser, lo que pasa es que estoy tan apasionada en el tema que no estoy viendo. Nos están mandando saludos desde Naiguatá, nos están mandando saludos de Catialamar. Saludos. Sergio, discúlpeme, pero como ustedes ven, el tema está demasiado bueno y de verdad estoy concentrada. Saludos a todos. Aquí está el señor Miguel Torres, bueno, haciendo muchos aportes. Son muchos, gracias. Gracias por estar conectado y por aparte de este tema. Aquí es que ha hecho mucho la sincretización, sincretismo, exacto. Él está con nosotros ahí conectado, lo espiritual, así interesante el tema. Bueno, como ustedes ven, por eso es que quizás no estoy viendo lo que están escribiendo, pero estamos atentos y bueno, gracias por estar disfrutando este tema como lo estamos disfrutando nosotros. Excelente. Esto es algo que no se hacía antes, ¿oíste? Estos son espacios de las redes sociales que nos permiten a nosotros abrir esa ventana de conocimiento y además de ese intercambio de experiencia, porque a veces yo veo a veces la pulga en la cara y, o sea, con el tema de la discriminación o del racismo, puede ser, sí, asombrado porque son cosas que, o sea, hay que saberlas. ¿Se entiende? Hay cosas que es bueno, o sea, tenerlas. Como uno vivía y vamos a hablar de nuestra juventud, diciendo, no, ese chalequeo. Sí. Eso es madre gallo, porque eso siempre se normalizaba. Ahora no, ahora tú le dices por lo menos una persona negra me está haciendo bullying. Ya vamos a ir para sí, ahora es bullying. Pero ahí. Era chalequeo, sí, ahora es bullying. No, eso es chalequeo. Mira, el señor, el que está pendiente ahí en el programa, dijo algo más importante con relación al sincretismo. Y eso para nosotros fue nuestra sobrevivencia. Era cómo ocultar nuestra creencia, nuestras deidades, cómo ocultar nuestros rituales en lo que ellos querían. Bueno, si tu santo es bueno, yo voy a bailar con tu santo, pero yo no estoy bailando a tu santo. Tú tienes que entender que no estoy bailando. Mi ritual que yo hago, tú crees que es por ti, pero mi ritual lo estoy haciendo. Y el sincretismo fue una forma de sobrevivir. Y gracias a eso es que la cultura africana hoy, nosotros podemos decir que está más viva que nunca. Y además agregar ahí del sincretismo religioso, eso, para sobrevivir. Sí, para sobrevivir, exacto, porque es así, para una parte, o sea, para sobrevivir y aparte de todo, digamos, de seguir como que en ese bajo perfil y que, porque imagínate tú ser sometido a situaciones extremas, o sea, si no adoras a este santo, te corto las manos, o sea, cosas así, imagínense eso, o sea, nada más por un momento, o sea, que es mejor, o sea, yo le toco al santo, le toco el tambor, o sea, utilizo mi elemento, pero obviamente no lo estoy haciendo para él, lo estoy haciendo para mis deidades, o sea, lo que yo creo, la conexión que yo tengo. El tema, ya va para culminar nada más esta parte, que el tema religioso ha sido satanizado durante años, o sea, y sigue siéndolo, pero ahorita es fuerte, o sea, el tema religioso, o sea, cómo nos han llevado a una situación en la cual tienes que ocultar. Yo he visto situaciones en las cuales la gente a veces inclusive se oculta, digamos, todo lo que tiene que ver con su realidad, o sea, eso son sus... Ya va, ahí tengo que atajarte porque lo digo mucho, vale acotar, yo vengo de una familia bastante compleja en lo espiritual, obviamente, negra al fin, familia espiritista, pero por parte de mamá, por parte de papá, católico hasta la muerte, catequista para arriba. Al final de la historia mi abuela muere en Cristo, o sea que te conozco, por eso que yo hablaba al principio de una relación, una trilogía ahí en la religión. Y yo soy muy pertinente para utilizar ese término. Viene una persona católica a hablar y la escucho porque obviamente parte de mi familia es católica y me obligaban a ir a la iglesia. Claro. Tiene que hacer la comunión, tiene que hacer la confirmación. Y por otro lado, bueno, está la familia de mi mamá, los espíritus, los santos, y bueno, mi abuela al final de la historia
muere en Cristo, entonces ya no era ni una cosa ni la otra, entonces ahora tenemos que Dios. Entonces conozco las tres cosas, las tres calidades, por así decirlo. Entonces, bueno, me invitan para una misa de cualquier religión y yo voy, porque es que yo tengo, aquí hay un solo Dios, yo creo en Dios, Claro. y lo respeto, y yo voy, pero entonces, o sea, nosotros los negros somos respetuosos en ese sentido. Yo voy y si tengo que pararme paro, si tengo que orar oro, si tengo que rezar rezo, porque aparte lo sé, lo conozco, pero cuando ven esto, ahí empiezan las críticas, la madera, el señalamiento, la cosa. Bueno, para hermano, pero es que esto viene antes de mí, esto es lo que es esto, el negro. Claro. Esto es lo negro. Así es. Esto es Sí. lo que nos enseñaron de África, esto es lo que somos nosotros. Yo Sí. respeto todo, ojo, lo respeto y lo acabo de decir, porque conozco que mi familia son de las tres religiones y respeto muchísimo. Yo le comentaba a alguien que hablaba de eso, yo puedo orarte, Gloria. Mi abuela me enseñó a hacer. O sea, yo iba a una escuela bíblica y me enseñaron a estudiar la Biblia. Y parece mentira, yo conozco de la Biblia. Y también conozco a rezar porque mi papá, mi abuela, mi tía, por parte de papá, me obligaron a ir a la iglesia a hacer la comunión, a hacer la confirmación. Pero hay un momento de la vida que uno decide por uno, no por la familia. Claro. Sí. Y yo siempre voy a apostar a mi origen. Y entonces, ahí yo creo que es una de las luchas que ahorita estamos llevando más. Es muy fuerte, de verdad. Deberíamos llevar del movimiento afro, porque es difícil, porque ahora yo puedo respetar la religión de todo el mundo, pero ojo con la mía, cuidado. Así no es, así. Sí. No, y no satanizar, no Es satanizar. parte un poco de la lucha que vivo yo, no voy a generalizar. Ojo con eso, no estoy generalizando, estoy hablando un poco de mi experiencia. Es un poco de la lucha, porque entonces llegas a espacio porque te corresponde estar por una o de situaciones y entonces empiezan, mira, es esto, mira lo otro. Sí, yo creo. Y el tema. Y el tema religioso es uno de los más delicados y es por eso que el sincretismo para nosotros fue como esa vía de escape, pero los indígenas no lo hicieron, se le costó mucho más y es por eso que el exterminio con el tema de la Inquisición para ellos fue mortal, lo exterminaron, más de 300,000 indígenas, fue un genocidio, como decía el presidente Chávez, un genocidio que hubo aquí, se negaron, pero y mientras que el africano y sus descendientes fueron más astutos en ese sentido y ocultaron todo eso bajo nuestras propias deidades. Lo que llamamos sincretismo religioso. Bueno, hablemos un poco de los referentes afroguaireños. 20K de me gusta, gracias a todos y todos los que siguen conectados. Wow, vale. La señal, que muchos me dicen que la señal, que va y viene. Disfrutando este programa como lo estoy disfrutando yo. Sí. Hablemos de los referentes afroguaireños. Mira, los referentes afroguaireños, tú eres una referente afroguaireña. Cuando hablamos de referentes, hablamos de eso, ¿no? Referentes humanos, mujeres y hombres cimarrones y cimarronas que han, digamos, puesto como un antes y un después, o sea, que han marcado un ícono en nuestro estado. Por ejemplo, un Juan Pirela, a Juan Pirela le dio a clase casi todo el mundo, clase de actuación, de teatro. ¿Quién no conoció a Juan Pirela? Juan Papito. Muchísima gente. Juan es digamos, uno de los referentes para mí en lo personal. O sea, digamos que es mi maestro. O sea, fue mi padre, o sea, mi protector, mi guía. La que soy hoy en día, tengo que agradecerle, ¿sabes? Que era una niña antes de Juan Pirela y después. El después, porque siempre alguien llega en tu vida, un tutor, alguien, un ángel terrenal que te pone la mano y cambias totalmente. O sea, te transforma. Y Juan Pirela para mí fue uno de los valores o los baluartes a nivel humano más significativos. No se le ha dado, quizás no le hemos dado. Ahorita sacaron un libro, una compañera, de verdad aplaudo ese libro. Ahorita también dentro de lo que es la UNEARTE le han hecho colocar, digamos, el módulo, el nombre de Juan Pirela. Eso creo que estamos avanzando. Está Irene Hugueto hablando de que esta es una podcast entre mujeres. Irene Hugueto es una lideresa, fue una lideresa de Caruao que muy poca gente conoce de su vida, pero fue una de las pioneras, junto a Nirva Camacho, que también es de La Guaira y también es una referente guaireña, y así como ellos muchos, Cruz Felipe Iriarte. O sea, esos son referentes nuestros
que no los ocultaron, trataron de minimizarlos y decir son insignificantes. O sea, no puede ser, pues, que Juan Pirela, yo llegué a ver una etapa en la que decía Juan Pirela, tú no puedes ser concejal. Eso que está diciendo Sergio, que tú llegaste. En el momento en que Juan aspiró, no puede ser, no, porque es que no te bañas porque su cabello era así y lo tomaban como que no se bañaba, pero es que mi cabello, no, de verdad. Y lo sacaron de la lista, te lo puedo decir, yo estuve allí. De los hombres, Ronald Acuña, ¿vale? Ronald Acuña, imagínate. Márquez García, ¿vale? Y son referentes. Esos son referentes nuestros y tenemos Deportivo. Por supuesto. A mí obvio, mi respeto, mi cariño y admiración, sobre todo por Ronald Acuña, porque aparte veo que es un chamo muy conectado de donde viene, Sí. y ahí demuestra su humildad, y eso es lo que necesitamos los guaireños y guaireñas. Pero también principalmente siento un cariño inmenso por Michael García, aunque parezca mentira, no lo conozco en persona. Lo que no sé, tengo una conexión, lo quiero muchísimo. Primero porque de amor por su papá, su abuela, plazoleta, y ver el plazoletero siendo, ¿sabes? Algo por eso nos conecta a los guaireños, los que somos guaireños, que conocemos su familia. Decimos, pues, el hijo llegó. Sí, llegó. Ahí por eso. Está representando, ¿no? El del patio. El del patio. Y por eso, bueno, Michael, que no me conoce, pero yo te quiero muchísimo, ¿verdad? Todo aquí te hacemos la ola. O sea, es decir, de verdad que el chavo, y de hecho se pone de manifiesto con este triunfo de Venezuela. Esos chavos son líderes deportivos dentro de su comunidad, ejemplos a seguir, y son nuestros, son afrodescendientes, son unos cimarrones, que además eso, que no han perdido la autenticidad, son personas que tú los encuentras por ahí y son gente como nosotros, pues, que se vinculan y se conectan. De acuerdo contigo, también aquí, Michael, también estamos aquí, somos tus fans. Mejor darle el micrófono. No, porque es que estamos entre mujeres. Entre mujeres, por eso es que Gloria asume. No, pero mira, yo creo que desde Afroguaire eso es una de nuestras banderas de lucha. Resaltar lo que es el trabajo de nuestros referentes guaireños, de la afroguaireñidad, ¿no? Y es para nosotros importante que entendamos que eso tiene que convertirse en los referentes para también la juventud y para nuestra niñez que viene surgiendo. Y sobre todo esos referentes mantenerlos como eso, ¿no? Como un incentivo, o sea, como una forma de motivación para la generación que llega, que viene atrás. Y que sea muchísima más Janie, que sea muchísimo más Michael, que sea muchísimo más abusadorcito, o sea, que sea muchísimo, que se dupliquen más. La misma compañera que no es guaireña, pero Yulimar, una chica nacida de allí, del patio, del barrio, o sea, ahorita es la gacela, o sea, una gacela en el mundo deportivo, y es nuestra, y es afrodescendiente. Entonces, que no sea de la guairani, pero es afrovenezolana, y eso es un orgullo para todos nosotros. Entonces, ese tipo de cosas, esos aportes. No podemos pasar a Mayora. También, o sea, de verdad, excelente participación. También. Y de aquí. Del barrio. Del patio. Entonces, ese tipo, necesitamos más Mayora, necesitamos más Yulimar, necesitamos más. Y necesitamos, sobre todo, visibilizar y reivindicar, o sea, esos talentos, esos referentes afro-venezolanos, porque eso es lo que nos va a sacar a los chamos que están en nuestros sectores, que están sumergidos en otra cosa, en otro mundo, y de repente ven una luz y dicen, oye, pero Janie llegó. Janie, mira, de esto ahora es doctora, o sea, académicamente se ha superado inclusive, entonces yo puedo. Si ella pudo, yo puedo. O sea, es la esperanza dentro de nuestra nación. Entonces, bueno, eso es un poco el tema de los referentes afro-venezolanos. ¿No te pregunta, Maya? Bueno, ya la señorita Gloria ya se respondió, ya casi todas las preguntas. Teníamos como 15 preguntas, pero ya para. Es como dijo la señora Gloria hace ratito cuando fue para una carnicería, los ejemplos sobre el turbante, las trenzas. Sí, es lo mismo. Esos son elementos que utilizaban nuestras ancestras. Digamos, por ejemplo, el turbante. El turbante era un elemento bastante importante, que inclusive al inicio lo que decía era que, bueno, que como nuestra corona
que es el cabello, era tan llamativo en aquellos tiempos, ellos decidieron colocarlos y tapar, no, se tapan se tapan eso porque no queremos esas cosas por aquí. Pero entonces, que lo hicimos. No, No, y además, en combinación con lo que con lo que nos vestíamos, parecíamos era peor la cosa porque la mujer es más atascada todavía, no, quítale el turbán, quítale la cabeza. Pero mira, lo interesante de todo eso, que en una sociedad colonial, en una sociedad de opresión, donde el negro era considerado un inmueble, un objeto, no tenía alma. Cualquier elemento era estratégico para la lucha y para la sobrevivencia. El tema que tú decías, que las clinejas no eran más que mapas que se hacían, los nubes, los turbantes eran ruta de escape que ellos diseñaban, y para que la gente pudiera irse cimarroneada para que se fueran a los cumbes. Cuando iban a los cumbes, que eran cumbes libres, o sea, que eran zonas libres donde se iban los cimarrones y cimarrones, porque los cimarrones y cimarronas eran los rebeldes. O sea, es decir, nosotros somos unos cimarrones, porque no somos unos negros insumisados, como decía mi abuela. Mi abuela, no, ese negro es insumisado. Y cuando yo le digo, Marcolina, ¿pero qué cosa es esa? No, pero es que es un negro, pues, lambe piso, me decía a mí. Y yo decía, caramba, Marcolina es muy, bueno, tú la conociste, era muy ella. Entonces yo decía, bueno, y me quedé como con eso, ese negro insumisado. Nosotros no, los cimarrones eran los que escapaban, trazaban la meta, todo lo que era la ruta, mejor dicho, y por supuesto esas mujeres, o sea, se hacían esos luangos o todas esas trenzas, y allí estaba todo diseñado el mapa, más dentro de ellas se llevaban las semillas, porque el negro es tan inteligente, cosa que históricamente no lo decía, pero somos inteligentes, señores, demasiado brillantes, que llevaban la semilla porque decían, no vamos a morir de hambre, o sea, de allá tenemos que sembrar, y como tenían todo el conocimiento y la fuerza, teníamos todo. O sea, yo de hecho en estos días bromeaba con unos compañeros y decía, lo tenemos todo, vale, somos alegría. Mira, nosotros afuera, cuando desde el punto de vista como inmigrante, voy a nada más decir esto así breve, y yo me ponía a ver, yo decía, es que el venezolano, hoy lo hablábamos también en el programa, Sergio, es único. O sea, esa mezcla, esa cosa, esa mixtura nos lleva a ser ya casi perfecto, señores. Discúlpenme si rayo en lo pedante, no sé, en lo argentino, porque era una cosa que de lo que no sabíamos lo aprendíamos y lo mejorábamos además. Y lo hacíamos con una alegría total, o sea que la gente afuera se quedaba y dice, pero si en su país se está muriendo de hambre, ¿qué hacen ustedes aquí riéndose más o menos? ¿Qué hacen bailando aquí? O sea, y no, es que el venezolano y sobre todo el afrodescendiente tiene esa virtud de convertir eso que tú decías, estamos de bajón, pero escucha los tambores y sube. Y yo creo que nuestros ancestros, inclusive hasta cuando lo torturaban, cuando hacían todo eso, en sus cantos expresaban un poco todo, o sea, soltaban como ese dejo de tristeza, porque a través del arte, o sea, era un poco como soltar eso. Entonces, eso somos alegría, somos amor, somos solidaridad, somos fuerza ancestral, somos tantas cosas hermosas, de verdad. ¿Quién no va a querer un negro, vale? Ay, por favor. Negro como hoy. Llega el negro. Ay, yo me siento orgullosa disculpe, pero de verdad, yo amo. Yo, producción no dice que ya es hora. ¿En serio? Se los invito a los dos, bueno, a la conclusión de este nuevo episodio Entre Mujeres con el movimiento Afro La Guaira. Mira, primero darte las gracias, vale, de verdad, por esta invitación, porque es parte de esa causa que tenemos nosotros de predicar, de verdad, de predicar lo que es la causa afrodescendiente, lo que es esa lucha, lo que es esa historia, y que esos desafíos que tenemos nosotros en el futuro, contra el racismo, contra la discriminación, contra esos elementos el endorracismo, es decir, todos esos elementos que de una u otra forma han incidido para lo que te digo, retener lo que es el avance de las comunidades negras. Yo creo que para nosotros es nuestra lucha permanente, y entonces gracias te doy, porque esto se convierte también en una ventana para nosotros hablar de todos esos elementos.
Bueno, sí, no, nada más, ya todo está dicho, de verdad agradecidos. Siempre tenemos que estar agradecidos por estar el aquí, en el ahora, conectados, vinculados con los iguales, con nuestros iguales que somos nosotros. Y de verdad, bueno, nada, como dice Sergio, que este sea un espacio en el que se sigan, o sea, digamos, multiplicando más espacios. Hasta el momento ahorita tenemos unos programas de radio que van un poco en el contexto de lo afro, pero sigamos, digamos, multiplicando y conquistando, o sea, más espacios para seguir visibilizando la lucha afro en nuestro país. Mayeli. Sin más nada que decir, la señora Gloria lo dicho un poco hoy. Bastante agradecida porque Gracias. a nuestro llamado, al llamado de las ciudadanas afrodescendientes, Nuestra cimarrona. la cimarrona Janie Pinto, y para la próxima estarán invitados. Gracias. Esto va a seguir. Continúa. Sí, porque me gustó mucho tener un poco más de conocimiento de lo que uno sabe. Excelente. Agradecidos de verdad, agradecidos por tenernos. Porque uno llega nada más y sí el negro, el descendiente, pero no sabemos el porqué, las razones, las raíces, por qué vienen, por qué esto, por qué aquello. Son cosas que yo no sabía, por lo menos lo del turbante, lo de las trenzas. Son cosas que uno va aprendiendo. Excelente. De verdad, agradecidos. Sí. Gracias por acudir a nuestro llamado. Gracias a ustedes. Porque dice Mayeli, bueno, yo no tengo más que agradecer esta hora maravillosa de aprendizaje, de historia que nos brindaron a través de este espectacular escenario. Espectacular. Bueno, aprovechando La Guaira más cerca, tienen que visitar La Guaira, cada vez más hermosa, más bella y más segura. Gracias Sergio, gracias Gloria, por Gracias a ti, mi amor. lo que es el movimiento Afro La Guaira, y sobre todo por la lucha que llevan, Así es. por su bandera de lucha tan hermosa, que no es otra cosa que seguir haciendo revolución y patria, porque si no tenemos historia, no defendemos nuestra cultura, no defendemos de donde venimos, no vamos a defender la revolución. Así es. Eso es un poco lo que hace Afro La Guaira, agradecida por este movimiento. Y bueno, no quería despedirme sin antes invitarlos a un próximo episodio de Entre Mujeres Podcast. Vamos a la semana próxima con el movimiento Amos y Ama de Casa. Bueno, estaremos esperándolos por allí, encontrarnos con ellos, y seguimos en movimiento acá, movimiento social, aquí como ven con Afro Movimiento Guaira, descubriendo más allá de un nombre o movimiento, sino que realmente de qué es ese movimiento, porque ese es el problema. A veces hay el movimiento de mujeres, pero no sabemos su bandera de lucha, no sabemos las luchas que tienen. Así es. Y entonces es necesario que lo conozcamos, como decía Mangeli, porque a veces desconocemos, y quizás a partir de este momento muchos afro son más conscientes, Seguro. de la lucha histórica, y que van a estar seguras que se tienen que poner de acuerdo con Sergio y con Así es. activos dentro del movimiento Afro La Guaira. Sin más que decir, como siempre decimos, siempre diva, siempre bella. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.